Mis amados hermanos de la iglesia, qué gusto, hermanos, saludarles en esta oportunidad más. Gracias a Dios por la bendición que el Señor me permite de poderme dirigir a ustedes en esta tarde, domingo 27 de septiembre. Hermanos, los meses han ido avanzando de manera tremenda y rápida, y mire cuántos meses, hermanos, ya pasamos sin podernos ver, pero yo estoy seguro, hermanos, que muy pronto Dios nos dará la oportunidad de estar juntos otra vez y de gozarnos
ahora viéndonos cada uno de nosotros. Quiero saludar al pastor de la iglesia, al pastor Rodrigo Santos. Hermano, gracias por la oportunidad que me permite de estar con su iglesia. También saludo a la hermana Enedina, su esposa. Hermana, gracias, Dios les bendiga, hermanos. Y también a todos ustedes, hermanos de la iglesia, que Dios les bendiga. Y ánimo, hermanos, y sigamos adelante. Todos estos tiempos tan difíciles, Dios ha traído seguramente bendiciones a nuestras vidas, y si no del todo usted puede tener alguna experiencia, hoy yo quiero manifestarle a través de la palabra de Dios que Dios es un Dios de bendición aún en tiempos tan difíciles. Para esto, hermanos, Santiago es una de las cartas que yo quiero ocupar en esta tarde para compartir con ustedes la palabra de Dios. Vaya conmigo a esta carta de Santiago. Santiago es una carta muy hermosa, muy extraordinaria, porque presenta, hermanos, el panorama de la vida cristiana. ¿Cómo debe ser el cristiano? Pudiéramos decir, entre una forma general de describir la carta, la vida del cristiano perfecta. Este es, hermanos, el panorama que podemos sacar de esta carta. Y esto es bien interesante, hermanos, porque Santiago va a varios temas, y esos temas son relevantes, hermanos. Justamente si lo fueron relevantes para los lectores, fue una carta de ánimo para ellos, cuánto tiene que ser lo mismo, hermanos, para nosotros. Santiago es el hermano directo de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, vemos una diferencia en la vida de él. Y él en el capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta referencia, hermanos, es bien importante que la tomemos en cuenta. ¿Quién es Santiago? ¿Qué es Santiago? Hermanos, en esta tarde, para poderlo compartir con ustedes. Bueno, Santiago, como lo leemos, es un cristiano fiel. No es solamente el hermano de Jesús, es un cristiano fiel, es un cristiano verdadero. Hermanos, podemos decir incluso, ¿verdad?, a través de estas dos referencias, que es un cristiano maduro. Y eso es, hermanos, lo que a través de esta carta, de esta epístola, Santiago presenta. Por eso es importante, hermanos, que la apreciemos, que la meditemos, y que también nosotros valoremos el mensaje de él para aplicarlo a nuestra vida, y que al término de este mensaje y usted en su vida pueda entender que también nosotros, hermanos, debemos ser cristianos maduros, fieles, hermanos, al Señor, como es el ejemplo precisamente de Santiago, y Santiago busca que sus lectores puedan hacer esto. A través, hermanos, de 4 puntos que yo quiero compartir con ustedes precisamente en el pasaje, hablar de características del hombre maduro. ¿Cuáles son estas 4? Aunque hay muchas, hermanos, porque Santiago es un libro con muchos temas incluidos, pero puedo por lo menos rápidamente mencionar 4 características de un hombre maduro que Santiago nos presenta. La primera de ellas, hermanos, es el sufrimiento. Esta es una característica, hermanos, que hace a un creyente maduro, el sufrimiento. La segunda característica, hermanos, tiene que ver con el estudio de las Escrituras o el estudio de la palabra de Dios. La tercera característica que hace a un hombre maduro es la sinceridad. Y la cuarta característica que hace a un hombre maduro, hermanos, es el servicio cristiano. ¿Cómo regresa, hermanos, la iglesia, pueblo de Dios, ahora que ya estén, hermanos, de manera presencial, ahora que vuelvan a reunirse? ¿Cómo regresa la iglesia? O tal vez la pregunta, hermanos, un poquito más difícil de contestar es: hermanos, ¿la iglesia regresará? ¿Tendremos, hermanos, la experiencia de ver a esos creyentes maduros regresar? Dios permita que sí, y yo estoy seguro, mis amados hermanos, que a través de la palabra de nuestro Dios que se nos ha predicado, hermanos, y que hoy estamos predicando a ustedes, efectivamente, cuando la iglesia abra, hermanos, regresen creyentes maduros. La primera característica, entonces, hermanos, que Santiago presenta en esta carta es decirnos que una de las maneras en las que el creyente, hermanos, se hace una persona madura o es un cristiano maduro es a través del sufrimiento. Santiago en el versículo capítulo 1, verso 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los cristianos, hermanos, en el tiempo de Santiago, antes de la persona de Santiago o en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo mismo,
hermanos, pasaron por esta experiencia, por pruebas, por dificultades, por luchas. Podemos decir, hermanos, de manera entonces general y en el punto, pasaron por sufrimiento. Ellos experimentaron, hermanos, todo esto. Y Santiago les escribe precisamente para hacerles notar esta parte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Debemos de gozarnos, hermanos. Las pruebas no son la experiencia misma del sufrimiento. Las pruebas, hermanos, no nos deben de andar a ser malhumorados, no nos deben, hermanos, de llevar a una situación de desaliento. Las pruebas son la oportunidad en la que Dios, hermanos, nos hará madurar. Si no, ¿cómo seríamos maduros, hermanos, si no tuviéramos pruebas? ¿Cómo aprendería un niño a caminar si no se cayera? ¿Cómo aprenderíamos, hermanos, a jugar, si usted me lo permite, algún deporte si no nos lastimamos? ¿Cómo aprendió usted su oficio si no fue, hermanos, a través de experiencias posiblemente trágicas en algún caso o dolorosas? Y así es, hermanos, la presencia de la Escritura. También somos probados, hermanos. No resistamos al sufrimiento ni a la prueba cuando éste se presente, así como lo hemos vivido, hermanos, hasta el día de hoy. Estas pruebas tan fuertes, hermanos, que se han experimentado, personas que han fallecido, hermanos, momentos muy difíciles. Hoy estamos pasando aquí en este sector el día, hermanos, pasados, el día viernes, uno de los pastores de esta zona, hermanos, falleció. Hay pruebas, hay dificultades, hay sufrimiento, mis amados hermanos, pero tenemos que seguir adelante. Gocémonos, hermanos, cuando hay estas pruebas. El Señor tiene un propósito extraordinario, hermanos, y a través de esas pruebas, quiero decirle, mi amado hermano, que esas pruebas, el sufrimiento, nos ayuda, le ayuda al hombre a madurar. Seremos, si apreciamos, hermanos, la prueba y nos acercamos a Dios y pedimos de su bendición, hermanos, esta prueba nos hará mejores cristianos. Si usted se toma de este punto, hermanos, de la referencia de este pasaje, y usted le dice al Señor, Señor, fortaléceme, ayúdame, dame fuerzas para pasar por esta prueba, ahora que usted regrese a la iglesia, hermano, usted se dará cuenta que usted es un mejor cristiano, un cristiano más maduro, que pasó la prueba, que pasó la lucha, pero salió vencedor. Creo que la prueba, hermanos, es una medida, ¿verdad? En esa nos podemos medir y ver qué tanto hemos crecido. Si logramos, hermanos, superar la prueba y la prueba se queda un poquito más abajo, nosotros diremos, Dios nos ha ayudado a vencer. Pero ¿qué sería si la prueba, hermanos, se queda arriba de nosotros y nosotros nos quedamos abajo? Hermanos, necesitamos pedir la bendición de Dios para seguir adelante. Las pruebas son parte, hermanos, de la vida cristiana, pero si nos tomamos del propósito de Dios y nos gozamos aún en el tiempo de prueba, hermanos, dice este pasaje que entonces nos sentiremos bendecidos, gozosos, cuando nos hallemos, mis amados hermanos, precisamente en estos tiempos de prueba que seguramente seguimos experimentando. Segunda característica, mis amados hermanos, que hace a un hombre maduro: el estudio de las Escrituras. Vea lo que dice, hermanos, el capítulo 1, verso 21, la parte B. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El estudio de la palabra de Dios, hermanos, ayuda al hombre a madurar. Sin lugar a dudas, hermanos, que la palabra de Dios es la práctica que nosotros tenemos, la dirección, hermanos, que nosotros tenemos para la vida. Y estudiar la palabra, hermanos, por supuesto que sí, hará, hermanos, que seamos hombres maduros. Y esto es algo, hermanos, de cada uno de nosotros en particular. Qué mejor es que llegue el pastor y nos dé la enseñanza y el mensaje y cada 8 días seamos alimentados, y eso hacemos los pastores. Pero, hermanos, hay algo que cada creyente, sin necesidad del pastor, sino por necesidad propia de alimento para poder crecer, hermanos, es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Mire cuántos meses
hermanos, hemos estado sin regresar a la iglesia. Poco a poco estamos regresando. Pero este tiempo, hermanos, si usted no lo hizo, hermanos, qué pena. Si usted no tomó este tiempo para tomar la Biblia y leerla y volverla a leer, hermanos, perdió usted un valioso tiempo, pero nunca es tarde. Hermanos, retome la importancia que tienen las Escrituras en un creyente para hacerlo madurar. Por eso Santiago, hermanos, se refiere, vuelvo a repetir, hermanos, Santiago toca una serie de temas que nos hacen saber cómo es el creyente, cómo tiene que ser el creyente. Un creyente perfecto, ¿qué hace? Un creyente maduro, hermanos, ¿qué hace? Soporta el tiempo de sufrimiento y se fortalece. Un cristiano maduro, ¿qué hace? Hermanos, medita, estudia la palabra de Dios. Salmo capítulo 1 nos dice, ¿verdad? En uno de los versículos allá, dice, bienaventurado el varón que en su ley, en su palabra, medita de noche y de día. Hermanos, qué importante es que estudiemos la Escritura. Y aquí Santiago lo repite, hermanos, dice el versículo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, hermanos, puede salvar vuestras almas. Y claramente hay referencias, hermanos, de qué puede hacer la Biblia cuando la estudiamos y la ponemos en práctica, hermanos, nos bendice. Por eso dice los versículos 19 y 20 lo siguiente, por esto, mis amados hermanos, instrucciones, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, son referencias claras de lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer para que nuestra vida sea una vida mejor. A veces aplicamos el consejo de la vecina, el consejo que la tele por allá escuchamos o algún celular de repente nos manda algún mensaje y escuchamos y atendemos a eso y no atendemos, hermanos, a lo que dice la Biblia. Si nosotros pusiéramos en práctica lo que dice la Biblia, hermanos, por supuesto que nuestra vida va a ser mejor. Todo hombre, vean la referencia, una enseñanza, todo hombre sea pronto para oír. Tardo, hermanos, para hablar y tardo, hermanos, para airarse. ¿Cuántas cosas cambiarían, hermanos, en nuestra vida si nos instruimos diariamente en la palabra del Señor y la aplicamos a nuestra vida? Por eso, con toda razón, alguien dijo, ¿verdad? El hombre tiene una boca y dos oídos. ¿Dos oídos para qué, hermanos? Para escuchar más. Y una sola boca para hablar menos. A veces tenemos que aprender a escuchar más a las personas y hablar menos, y somos bendecidos. Dice los versos 22, hermanos, una forma más de entender qué es la palabra, para que seamos hombres maduros, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, ahí está otra aplicación. ¿Qué hacemos con la palabra cuando la estudiamos? Somos hacedores, nos volvemos en practicantes, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Esos somos los creyentes, hermanos. Bendito sea Dios por la palabra que tenemos, la palabra que se nos predica, pero mayormente, hermanos, esto refiere al estudio personal, al estudio devocional, al tiempo que pasamos, hermanos, con Dios. Ahora que no pudimos salir, hermanos, del todo de nuestras casas, precisamente es un desafío que Dios nos está dando para que tengamos un tiempo con Dios, para que nos acerquemos a Dios y conozcamos, hermanos, más de la palabra de nuestro Dios. Son cosas que harán, hermanos, que nuestra vida, hermanos, tenga madurez. Yo espero y deseamos, hermanos, y estoy seguro que mi hermano Rodrigo, ahora que abra la iglesia, no él dirá, me refiero al sentido de que somos los pastores los que damos alguna dirección, pero es bajo la voluntad del Señor, es el que nos da la bendición de hacer las cosas. Pero hermanos, cuando la iglesia, Dios permita, se abra, hermanos, que realmente entren por las puertas de la congregación, hermanos, gente madura,
gente que se comprometió, y si no lo está haciendo, le repito, hermanos, hágalo a partir de hoy. Empiece a estudiar la Biblia, que la palabra de Dios, como dice aquí, hermanos, sea implantada en nuestro corazón y crezcamos, hermanos, poderosamente a través de la palabra de nuestro Dios. Qué importante entonces, mis amados hermanos, que entendamos que esto hará que nuestra vida y nos ayudará, hermanos, a que nuestra vida sea una vida madura. Tercera característica, hermanos, que nos ayuda a ser maduros, la sinceridad. Seguramente que sí, mis amados hermanos. En el capítulo 2, verso 10, vaya conmigo, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, fíjese qué importante es que seamos sinceros con el Señor. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás mandamientos. Nos hacemos culpables. Y seguramente, hermanos, algo que nos ayuda a madurar es aprender a ser sinceros. ¿Sinceros con quién? Con Dios, por supuesto. Son sinceros con nosotros mismos, sinceros, hermanos, con los demás. Esto ayuda al hombre a madurar. El contexto, hermanos, de todo esto está en el capítulo 2, versos 1 hasta el versículo 13. Los hermanos ahí tenían problemas de no ser sinceros. Usted puede leer en casa precisamente toda esta referencia en la que ellos estaban fallando. Decían, amaban a Dios, por supuesto que sí, y que eran sinceros con su amor. Sin embargo, entre ellos tenían diferencias. Había actitudes, hermanos, de parcialidad. Había, en este caso, para Santiago, al ver las cuestiones de relaciones de ellos, había esta razón de imparcialidad entre ellos. Entonces, Santiago dice, mira, si podemos y obedecemos a Dios en todo, pero fallamos en algo, somos culpables de todo. Dios, hermanos, nos invita, y Santiago a través de este pasaje nos exhorta, hermanos, a que seamos sinceros. Es muy probable, hermanos, que durante esta pandemia, y no necesariamente porque es la pandemia, hermanos, en algún momento nos equivocamos, le fallamos al Señor, ofendimos al Señor, o no necesariamente, hermanos, al Señor, porque a veces creemos que todo es delante de Dios. Hermanos, si ofendemos a alguien, si tenemos alguna falla, hermanos, estamos fallando delante de Dios y por supuesto delante de los nuestros también. Y eso, hermanos, nos convierte en que hemos pecado finalmente delante del Señor y tenemos que ser sinceros. La sinceridad, hermanos, nos ayudará. Me acuerdo muy bien de una persona, hija de una hermana. Ella se llamó Silvia, y digo se llamó porque ya falleció. Ella vivió 50 años. Fue una niña sanita cuando nació y lamentablemente a los 2 años ella empezó a tener deformación corporal. Era una niña perfecta, completamente formada como cualquier niño. Pero a los 2 años empezó a tener deformidad. Sus piernitas empezaron a encorvar y se metieron así entre su cuerpo y también sus manos, hermanos, se deformaron. Ella no creció. Llegó posiblemente a una edad mayor de, ¿qué le puedo decir? 70 centímetros, hermanos, fue todo lo que ella pudo crecer, porque le repito, sus pies estaban encorvados, ella no se podía parar, caminaba sobre sus pies, pero encorvados. Yo tuve la oportunidad de conocerla, de hablar con ella, de animarle. Era una mujer, por supuesto, acomplejada, luchaba con su enfermedad y muchas veces se quejaba incluso. Vino un tiempo en el que ella enfermó y finalmente murió. Antes de que esto sucediera, tuve la oportunidad de ministrarla y recuerdo que los doctores nos dijeron claramente, y a su familia en especial, llévesela al hospital porque ella ya no va a vivir, en poco tiempo va a morir. Y entonces la familia decidió tomarla y llevarla a casa y que ahí finalmente falleciera. Y los doctores dijeron, si ustedes la toman hoy, no sé, en 2-3 horas en casa, seguramente falleció. Y la familia se fue con esa expectativa, llevarla a casa y esperar sencillamente el tiempo de su muerte.
Pero sucedió algo extraordinario y diferente, hermanos, del diagnóstico médico. En las horas que se había previsto su muerte no fue así, pasaron más horas, y pasó la tarde, y pasó la noche, y pasó un día más, y estábamos al siguiente día, porque yo me encontraba con ellos también, y ellos decían, pastor, ¿qué va a pasar? Porque no fallece. Y hermanos, estuvimos así 2 días esperando el fallecimiento de ella. Y yo recuerdo que la familia me volvió a insistir, pastor, ¿qué hacemos? Le dije, miren, acérquense a ella, confiesen sus faltas delante de ella y delante de Dios y que ella los escuche. Porque si hay algo, hermanos, que los enfermitos no pierden, y lo he comprobado médicamente y en los momentos que he asistido a las personas, es, hermanos, el sentido del oído. Podemos perder todo, hermanos, el tacto, el gusto, la comida, pero, hermanos, un sentido que difícilmente se pierde es el oído. Ahí lo aprendí. Y entonces yo les dije, hablen con ella, pónganse a cuentas con ella. Y lo hicieron, cada uno de ellos pasaron, su mamá, sus hermanos, pudieron platicar con ella y se pusieron a cuentas con ella. Pero ella seguía con vida. Dios me dio sabiduría y me acerqué a ella y le dije, Silvia, estoy seguro que en tus 50 años fuiste una mujer que conoció de Dios, que le amó, pero también estoy seguro que en algún momento ofendiste a Dios. Una ocasión platiqué con ella y me dijo, pastor, yo nunca salí de las puertas de mi casa. Yo no sé qué es la calle. Yo no conozco más que de las 4 paredes para adentro. En 50 años, hermanos, imagínense. Nunca salí a la calle por pena, porque ¿qué iban a decir de mí? Y yo nunca asomé la cara a la calle. Todos estos años viví en esta condición. Y estoy seguro, porque así me lo expresaba muchas veces, que ella se sentía mal en su vida y se quejaba, y estoy seguro, hermanos, que tal vez más de una ocasión ella falló y ofendió a Dios. Y cuando eso vino a mi mente, le dije, Silvia, yo sé que seguramente en algo tú le fallaste al Señor o algo dijiste, pídele perdón a Dios. Yo sé que ya no puedes hablar, pero yo voy a orar por ti y quiero que tú me digas si eso es lo que quieres que hagamos. Sorprendentemente, hermanos, movió la cabeza y hizo así, y yo entendí que debíamos orar. Y yo oré por ella y le dije, Señor, perdona a Silvia, porque tal vez en algún momento ella falló, te ofendió, no de otra manera, posiblemente solo con sus palabras, pero tú eres un Dios de misericordia, perdónale y dale gracia delante de ti, y que ella sepa que está bien delante de ti. Y eso oramos, hermanos, esta tarde. A las pocas horas Silvia falleció. Hay que ser sinceros, hermanos, delante de Dios. Y Dios permita que también nuestra sinceridad, hermanos, nos ayude precisamente a madurar. A veces regresamos a la iglesia, hermanos, venimos a la iglesia, pero con esa pena, con esa carga. No quiero que el pastor me vea, no quiero que los hermanos me vean, porque vengo apenado por esta situación. Hermanos, confesemos delante de Dios nuestras faltas, nuestras culpas, seamos sinceros, aunque haya sido, hermanos, un solo detalle, un solo error. No importa, hermanos, lo que hayamos hecho, seamos sinceros con el Señor. Y esa sinceridad, mis amados hermanos, nos ayuda también a crecer delante de Dios y a ser creyentes maduros. Hasta aquí, hermanos, hemos compartido las características que ayudan a un hombre a ser maduro. Santiago se presenta, hermanos, ya lo vimos al principio, verso 1 del capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso, hermanos, es madurez. ¿Y cómo se hace, hermanos? ¿Y cómo se logra esa madurez? Ya lo vimos a través de 3 puntos y veremos el cuarto. El primer punto, hermanos, a través del sufrimiento, ese sufrimiento nos va a ayudar, hermanos, a madurar. A través de las Escrituras, mis amados hermanos, si nos acercamos más a ellas, seremos maduros y fortalecidos. Y a través, hermanos, de nuestra sinceridad. Y por último, mis amados hermanos, a través del servicio cristiano. Ya lo dije, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que el capítulo 2, verso 26, Santiago dice lo siguiente acerca del servicio cristiano. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entendamos bien el punto, hermanos, aquí. Así que como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta. Podemos, hermanos, seguramente decir, soy un buen cristiano, oro, leo, me reúno, pero no quiero servir a Dios. No se puede, hermanos. Así nuestra fe, hermanos, está muerta. No somos vivos, no estamos edificados en el Señor. Y Santiago nos recuerda, hermanos, que el servicio cristiano es elemental, hermanos, para nuestra vida cristiana. El servicio, hermanos, nos ayuda a madurar. Hará que seamos mejores. Muy seguramente la experiencia de ustedes, hermanos, hoy día es decir, bueno, ¿cómo voy a ser maestra de escuela dominical si no lo sé hacer? Si no tengo la experiencia. Bueno, hermanos, por eso es el servicio cristiano. Nos metemos a servir a Dios, tenemos las referencias de la Biblia, la guía del pastor, y decimos, voy a servir al Señor en este ministerio. Y Dios nos empieza a usar, y empezamos a crecer y somos mejores. Yo me he dado cuenta, hermanos, del crecimiento de muchos de ustedes, que al principio difícilmente podían tomar incluso, hermanos, una Biblia y leerla, y después han venido a ser incluso hasta maestros, predicadores, discipuladores, hermanos, en todo este tiempo y en todos estos años que la iglesia sigue ahí en San José. Y ese es el desafío, hermanos. Santiago nos dice que tenemos que poner en práctica, hermanos, las obras. Las obras, hermanos, no nos van a hacer salvos. La salvación es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, la fe nuestra está acompañada a través de las obras, a través de lo que hacemos. Y quiera Dios, hermanos, que ahora que ustedes tengan la oportunidad de regresar, hermanos, regresen y entren por la puerta de la iglesia levantando la mano y diciendo, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Pastor, regreso después de tantos meses de inactividad, pero regreso fortalecido, bendecido por el Señor para servir a Dios, así como lo presenta Santiago. Mis amados hermanos, estas 4 cosas, entre otras más que Santiago presenta en su carta, hace que seamos cristianos maduros. ¿Cuánta necesidad hay, hermanos, de que cambiemos la perspectiva entonces en relación con Dios? Por lo general buscamos, hermanos, que se nos ayude, buscamos que se nos alimente, esperamos, pero hermanos, creo con toda sinceridad y franqueza que los tiempos que hemos vivido tan difíciles deben cambiar nuestra perspectiva. Hoy necesitamos, hermanos, los pastores, escúcheme bien, nosotros los pastores hoy necesitamos creyentes maduros. Sobre todo hoy, hermanos, que hay tanta necesidad en otros. La iglesia está puesta, hermanos, para sostener la vida de otros, sostener la comunidad, para sostener, hermanos, para dar testimonio, para bendecir a los demás. ¿Se imagina, hermanos, que la iglesia sea a la que se le necesite ayudar? ¿Se imagina que a la iglesia sea la que se le necesite fortalecer? Hermanos, no es ese el ministerio de la iglesia, ni es eso lo que la palabra de nuestro Dios nos presenta a través de esta maravillosa carta de Santiago. La pregunta que hice casi al principio del sermón: ¿cómo regresarán los miembros de la Iglesia Bautista Pueblo de Dios en San José Tlacuitlapa? ¿Cómo regresarán? O espero que no estemos preguntando ¿cómo regresarán? Esperemos que no sea esta la pregunta, que yo como pastor y que el pastor allá de la iglesia local, nuestro hermano Rodrigo, no se esté tronando los dedos y diga, caray, ¿y si no regresan? Qué duro, hermanos, yo lo estoy experimentando como pastor aquí. Habrá muchos hermanos que no regresan, o que no regresaron, o que no regresarán. Y hermanos, a veces hasta desconocemos los motivos y las razones. Se desanimaron, se desalentaron, tuvieron mayores pruebas, o tal vez hasta se fueron a otra iglesia, quién sabe. Pero hermanos, repito, ¿cómo regresarán los hermanos de la Iglesia Bautista Pueblo de Dios? He dado 4 referencias y Dios permita que estas sean para ti también en práctica.
una iglesia fortalecida. Los hermanos del pueblo de Dios, cuando entren por las puertas, que entren fortalecidos después de la prueba. Que los hermanos de la iglesia, pueblo de Dios, entren por sus puertas de la iglesia bien estudiados, habiendo meditado mucho en la palabra de nuestro Dios en estos días. Que los miembros de la Iglesia Bautista Pueblo de Dios regresen con sinceridad y le hayan dicho al Señor: Señor, sí fallé, sí me descuidé, sí pequé, pero aquí estoy, Señor, perdona este pecado y aquí estoy delante de ti. Y que los hermanos de la Iglesia Bautista Pueblo de Dios, ahora que regresen, hermanos, lleven las manos levantadas y digan: Pastor y Dios principalmente, aquí está mi vida, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Hay mucho que hacer, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Estoy muy contento de dirigirles este mensaje en esta ocasión y sé que Dios, hermanos, hará su propósito en ustedes a través de su hermosa palabra. Ayúdeme, hermanos, inclinando sus rostros ahí en casa o ahí en la iglesia donde usted se encuentre, a orar por este propósito en la Escritura. Oremos. Bendito Dios, cuántas gracias te doy, Señor, por tu palabra, y cuántas gracias te doy, Señor, por esta carta tan extraordinaria del apóstol Santiago, que se convierte en un fiel seguidor de Jesucristo, en un cristiano maduro, y que presenta estas 4 características que hacen ver que cada creyente también es un creyente maduro. Bendice a la iglesia, Señor. Sé que han pasado pruebas, los meses han sido meses muy difíciles, la comunidad, Señor, ha sufrido, las familias allá, Señor, han sufrido, hay escasez de trabajo, Señor, no hay escuelas, muchos se quedaron en casa, Señor, pero una vez más, Padre, podemos abrir ese cuadro en nuestras vidas, esa ventana, y ver en la ocasión anterior, en mi prueba, Señor, recordar qué hiciste tú cuando yo sufrí, cuando pasé por una prueba difícil, y voy a darme cuenta y voy a mirar tras esa ventana que tú fuiste un Dios de bendición y no me dejaste. Y estoy seguro, Señor, que así ha sido para mis hermanos allá en San José Tlacuitlapa, Señor, estos tiempos de prueba. Tú los has sostenido, tú los has bendecido, Señor. Que mis hermanos regresen fortalecidos. Que mis hermanos regresen, Señor, nutridos de tu bendita palabra, Señor, que ellos puedan estar estudiando personalmente, Señor, que tomen sus Biblias y se fortalezcan, Señor, día a día con ella. Señor, que ellos regresen con corazones sinceros y transformados. Y, Señor, con las manos listas para meterlas en el arado, Señor, para hacer el trabajo que tú vas a encargarle a la iglesia, Señor, porque hay mucho trabajo ahí en San José. Hay mucha gente que sufrió con necesidad y que ahora la iglesia tiene que regresar con todas las fuerzas para ministrar, Señor, a toda esa gente. Padre, dales el poder a mis hermanos, al pastor, a los líderes, a los niños incluso, para regresar con nuevos bríos y con poder tuyo para ministrar, Señor, en esa comunidad. Y tú, Señor, agregues, como dice la Escritura, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Señor, bendigo tu nombre y bendigo a la iglesia, Señor, en tu nombre también, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y bendito Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, bendiciones para ustedes. Pronto esperemos estar juntos allá con ustedes.